En una ocasión se creó una teoría donde se hablaba acerca de una partícula, algo que está en todos los elementos del universo. Se le llegó a conocer como la partícula o la molécula de Dios. Pero, ¿qué es Dios? Sí, siempre nos preguntamos, ¿quién es Dios? Estamos hablando de la persona, pero ¿qué es Dios? ¿Un extraterrestre? ¿Un humano como nosotros? ¿Una energía? Algunos lo llaman así, dicen el arquitecto y eso. ¿Pero qué? ¿No te has preguntado alguna vez qué carajo es Dios? Para hablar acerca de eso, hoy traemos un invitado especial que nos va a contar un poquito. A ver, si me saca de la cabeza la duda acerca de qué es Dios, ¿qué tenemos hoy? Bienvenido, Steven. Muchas gracias, Rubén, por tenerme en tu programa. Aprecio el detalle. Mi nombre es Steven. Yo soy estudiante de lenguas modernas, mencioné inglés en la UAS y básicamente muchos me conocen como ateo, agnóstico. Últimamente es como una postura filosófica un poco más compleja Ok. porque yo he recorrido el camino del agnosticismo, el ateísmo. Incluso fui cristiano gran parte de mi vida, pero ahora hay una postura filosófica que me coquetea y me gusta mucho y se llama el ignosticismo o icteísmo. Eso es una postura filosófica muy, digamos que no tan famosa como es el ateísmo. Comúnmente se conoce ateísmo, una persona que niega a Dios y su existencia. O es menos común que lo que se llama agnosticismo, que para muchos es un ateísmo de closet. O simplemente decir o admitir que no es posible, gnosis, conocimiento en griego, saber si Dios existe o no para nosotros los mortales. Ok. Pero el icteísmo para muchos también puede ser un tipo de ateísmo, pero no. Para muchos, para otros como yo y otros filósofos piensan que es una postura un poco más profunda, porque el icteísmo a ti te dice que no es si Dios existe o no, o si se puede saber si Dios existe o no, sino que ¿qué es Dios en primer lugar? De eso vamos a hablar en unos momentos. Recuerda que si tú quieres un contenido así como que chimpiante, picante, no físico, ¿eh? No físico, aunque a veces pasa. Seguirnos en Dejen el Relajo, Apostasía y Herejía. Y miren, estamos negociando a ver si sacamos a vamos al debate. Es que hay gente aquí que le tiene miedo a los debates y nada más quieren que venga a debatir con nosotros. Bueno, con ellos yo no debato. Pero hay gente que quisiéramos que vengan y debatan de verdad entre ellos. No solamente acabar con Veloz o con el ateo o el ex ateo o con quien o con Emperatriz. Me gustaría ver un debate así con Emperatriz. Dios, sería una cosa a toda lengua. Bueno, ella que es Rabacuco. Y recuerden, señores, que aparte de seguirnos en esos canales, haga su publicidad aquí, deje su tacañería, que aquí le funciona mejor que la plataforma que por ahí anda con el dueño que vende cerveza. Bueno, eso mismo. Pague su publicidad aquí. Aquí le sale chévere. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Spotify. Síganos, que tenemos contenido bien chévere. ¿Qué es Dios? Vamos a hablar con Steven. Steven, hay varias filosofías que presentan la idea de Dios eh, como... Bueno, hay un grupo que, y yo estoy dentro de ese grupo, que aunque yo me suscribo a varios grupos a la vez, pero también estoy en el grupo de que Dios es extraterrestre. Sí, porque todo lo que conocemos acerca de Dios, de la posible existencia de Dios dentro de los que lo dudan, y de la existencia de Dios dentro de lo que creemos de Él, es que Dios no es de la Tierra. Por lo tanto, es extraterrestre. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, en primer lugar, tus posturas y la de otros son muy interesantes. Para mí no tienen sentido ninguna. No es que están mal, simplemente no tienen sentido. Ujú. Si vamos por el lado de lo que se llama icteísmo, el icteísmo te dice a ti que todas las descripciones que usualmente se le ascriben a Dios o a ese objeto, Ujú. a ese concepto, no son coherentes dentro de sí mismas. Porque te voy a hacer una pregunta Ajá. para que lo hagamos más a Sí, diálogo. sí, no, claro, aquí es un diálogo. Para ti, ¿qué es Dios? No quién, sino qué cosa es Dios. Dios es un ser Mm, que es como energía pura, ujú,
que tiene la capacidad de, con esa energía que Él es, crear y dar forma. Eso es Dios. Ahora, yo creo que eso también tiene conciencia y tiene personalidad, lo que lo convierte en persona. No humano, pero sí persona. Y ahí entra lo que es quién. Ok. Pero lo que es energía. Ok, esa es una definición muy buena, es una definición más general que otra cosa. No está mal ni está bien, simplemente es una definición. Muchos lo definen como ser inmaterial, ser trascendente, que está fuera del universo y de las leyes de la Ujú, física. ujú. No sé si tu definición va con eso, pero muchas definiciones van ahí, Según en mi esas entender, Él líneas. es el creador del universo, por lo tanto, Él estaba por encima. Ok, ahí entonces vamos con lo que se llama la postura del icteísmo. También se le llama muy famosamente no cognitivismo teológico. Es decir, no se puede saber nada de las declaraciones que hace un creyente sobre lo que es Dios. Te lo Ujú. voy a explicar de esta manera porque es una filosofía un poco complicada y la única persona o Levanta el micrófono, por favor, un chingo más. la primera persona que habló al Levántalo un poco, levántalo de abajo. Ahora ponlo para allá. Ok. Perfecto, ahí La está. primera persona que yo pienso que habló al respecto se llama Alfred Jules y fue un filósofo inglés del siglo pasado. Y en suma, se dice que las definiciones que tú y yo tenemos de Dios no se pueden comprobar por nuestros sentidos. No se refiere a los 5 sentidos, sino que no se pueden comprobar de una manera empírica, pero tampoco se pueden falsear. Ahí entra con otro término que es falseación. Entonces, para que una idea tenga algún significado sobre lo que tú dices de la realidad, Ujú. tiene por lo menos que, en teoría, en principio, ser demostrable o ser falseable. Por ejemplo, si tú a mí me dices, mira, un extraterrestre es un ser biológico de otro planeta y en Marte hay extraterrestres. Eso, en principio, bueno, ya nosotros sabemos que es un ser biológico, nosotros somos seres biológicos, ya tenemos un conocimiento de lo que es la biología, no hay que por qué definirlos a cada uno, ya intuitivamente sabemos que es, tenemos una experiencia, tenemos una demostración de qué es la biología y qué son los seres biológicos de cualquier manera. Sabemos que es Marte, que tú digas, bueno, en Marte hay seres biológicos, eso en principio ya puede falsearse o demostrarse si se hacen los pasos necesarios como para llegar a Marte, Ujú. ver si hay seres, pero cuando nosotros hablamos de Dios, ahí entra el problema con la falseación y la verificación, ya que nosotros somos seres mortales, somos seres que estamos atados a las leyes de la física de nuestro universo y por ende no podemos saber por definición que es algo que es trascendente. Cuando alguien me dice a mí, Dios es trascendente y de Dios no se puede saber mucho porque todo lo que sabemos de Dios se sabe por revelación y porque Dios está más allá de todo conocimiento humano. Entonces, esa definición por sí mismo es contradictoria. ¿Por qué? Porque cuando tú estás afirmando algo que va fuera de las leyes de la física, tú que estás dentro de la ley de la física, tú estás diciendo algo que se llama un sinsentido. No un sentido peyorativo, por cierto, sino un sinsentido. Por ende, la mayoría o casi todas las definiciones, según el icteísmo o no cognitivismo, que se dicen de Dios o de los seres trascendentes o de cualquier lenguaje religioso o sobrenatural, por definición se contradicen y no podemos saber nada al respecto. No podemos saber si son reales, no podemos saber si son mentiras en principio, no podemos saber absolutamente nada de ellos. Y por ende, cuando el creyente o los creyentes hablan al respecto, están diciendo algo sin sentido. Por eso yo no puedo decirte a ti Dios no existe, porque para mí ya negarlo sería darle como que cierta sustancia, cierta existencia, pero yo no sé qué es para darle cierta existencia. Tampoco tiene sentido para mí decir existe o no existe. Simplemente no sé qué es. Si no se define, no es relevante. El problema de los creyentes está en que los creyentes tratan de demostrar la existencia de Dios basados en un libro que no intenta demostrar la existencia de Dios. Ejemplo, yo no puedo tratar de demostrarte a ti qué es Dios, ni quién es Dios ni siquiera, con la Biblia, porque la Biblia no procura demostrarte eso. La Biblia, para el creyente, lo que es lo que Dios dice. Ahora, ¿quién es Él o qué es Él? Más que palabras como sempiterno, Y todopoderoso. serían atributos O sea, de son algo, pero no se define al algo. Tú exacto, ya estás empezando por exacto. los atributos. Es como que yo te pregunte qué es un cuchillo y tú me digas corta, puede apuñalar. Esas son cosas que se hacen, pero ¿qué es en sí el cuchillo? Por lo tanto, un creyente no tiene el conocimiento adecuado para demostrar la existencia de Dios. Por eso se le llama en su expresión más
simple a lo que el creyente hace acto de fe. ¿Por qué? Porque él cree que existe algo, alguien que plasmó por medio de inspiración en un libro lo que él quería. Y esa persona seguía o no seguía por eso. Le canta cánticos, le reza, tiene oraciones, siente voces en su cabeza que dicen que es él que le habla, o tiene emociones que él identifica con él, pero no puede. Y es un error que ha cometido el cristianismo, tratar de luchar con aquellos que lo niegan, o ya en este nuevo caso, con aquellos que no tienen que se va más allá de negarlo o afirmarlo, hacer la pregunta. ¿Qué es la pregunta correcta, sabrías? Sí. Es la pregunta correcta. Tratar de encontrar realmente qué es Dios. Ahora, hay un punto interesante y es que desde la ciencia se ha podido demostrar que no existe solamente 3 dimensiones, que es la que nosotros podemos percibir, que hay otras dimensiones que nosotros no podemos percibir. Y igual, como tenemos un macrouniverso y un microuniverso, ejemplo, tenemos un microuniverso entre nosotros que a menos que sea con aparatos específicos no podemos notar, ni sentir, ni nada. Ni percibir. Pero Correcto. están ahí. Cierto. No puede ser que eso que sea Dios viva en una de esas dimensiones, exista en una de esas dimensiones que aún nosotros como humanos no hemos llegado a percibir. Eso es una posibilidad y es una definición ya tuya personal que posiblemente no todos los creyentes estarían con eso. Yo podría incluso inventarme la mía. Yo iría más o menos así. Yo pienso que Dios es la idea más grande y más genial que el ser humano se ha inventado. Nota, lo defino como No, idea. está Nota, bien. lo defino como idea. Es el concepto o idea o abstracción más grande, más famoso, más fantástico que el ser humano se ha inventado. Nosotros ya sabemos que son ideas, nosotros sabemos que son conceptos, abstracciones. Entonces no cabría, no sería descabellado decir que Dios o la idea de Dios o lo sobrenatural o lo trascendente, para englobarlo todo, sería ese concepto más grande. Porque fíjate algo, el creyente siempre, o los creyentes en particular, específicamente en la línea de los apologistas, que muchos que vienen al programa, me he fijado, definen a Dios de diferentes maneras. Muchos lo va a definir trino, muchos va a decir que no, que es solamente uno, es indivisible, no son 3. Entonces tú te ves y eso deja ver que el creyente en sí básicamente manipula esa idea a su gusto, lo define a su gusto, lo define a su semejanza. ¿Por qué Dios no se define como un caballo o un pulpo? Porque tú y yo no somos caballos ni pulpos. De hecho, hubo un filósofo, le robé esa idea a un filósofo griego, no recuerdo su nombre, de hace 2000 y pico de años, que decía, si los caballos fueran inteligentes, pintarían a los dioses como si fueran caballos. Sí, claro. Porque tú y yo, y fíjate, las características que le damos a eso que se llama Dios, o que el creyente intenta definir como Dios, que son capacidades que tú y yo tenemos pero magnificadas: pensamiento, conciencia, amor, ira, odio. Usualmente cuando se describe al personaje o ser mitológico bíblico que mata a los cananeos, no deja a nadie vivo, mata a No, los ese niños y mata a tal Yahvé que ya, andaba por ahí haciendo, exacto. acabando con todo. Y ahí tú ves que eso es parte del folclore de las personas que vivían en ese tiempo antes. Y por ende, como estaban en tiempos de guerra, era un tiempo totalmente diferente. ¿Cómo se definía a Dios? Oh, Jehová, varón de batalla, que me acompaña en la batalla. Los salmos de David eran salmos que iban con un Dios guerrero. Hoy nosotros vivimos en el siglo XXI y vivimos en Occidente. Por ende, tenemos una definición un poco más elevada que ha sido también Ahora Dios es pavimentada más por filósofos. familiar, Más familiar, más íntimo. Sí, un poquito más cosita, chulo, más más asequible, emocional. más amor. Sí. Para muchos, para otros no, castiga. No, porque si estamos hablando, si nos vamos al oriente, ya Dios es un poquito diferente. Entonces ya. ahí tú ves que lo que digo, que el ser humano inventa, moldea a su gusto esa idea. Ahora, Por ende, para mí sería la idea, una idea, una esos son los abstracción. conceptos en la forma en la que el humano trata de identificar su relación con ese Dios. Bien, y ahí estoy de acuerdo contigo. Yo mismo lo he dicho. O sea, mi concepto de Dios está basado en la Biblia, pero no es justamente lo que dice, sino que yo he tomado de ahí para crear mi concepto de Dios, como lo ha hecho cada grupo religioso que tenemos en el mundo hoy, aunque nadie acepta eso. ¿Cierto? Yo soy sincero y lo acepto. Yo saqué de ahí para crear mi concepto. Ellos dicen, no, el mío es el que está ahí. Pero carajo, ¿cómo es que el tuyo es el que está ahí
y tenemos 2.300 religiones, basado en el mismo libro. O sea, usted sacó su concepto y lo creó en base a lo que está ahí, pero no es el que está ahí, porque entonces usted lo que está diciendo es que el suyo es verdadero y el resto es falso. Desde que empezó el cristianismo, hay alrededor de 44.000 denominaciones diferentes dentro del cristianismo. No te estoy hablando de musulmanes, cristianismo. En el cristianismo primitivo, no es un secreto que la mayoría de creyentes, incluyendo el mismo Yeshua ben Joseph, era un judío Sí, claro. practicante de su tiempo. Los Ujú. primeros cristianos, ya después el judaísmo se esparció al mundo romano, tenían varias ideas. Unos creían que habían 365 dioses de la Biblia y otros que creían que no, que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era el padre de Yeshua. Ahí entran los gnósticos. Yo entro por en el ahí, segundo yo voy por ahí. siglo. Yo creo que Eran el dioses del Antiguo diferentes. Testamento era Yahvé y el padre, Yahvé es hijo de él, el Dios él, Dios, en en el el Antiguo panteón cananeo. Testamento. El panteón Entonces, cananeo. para mí, él es el papá de Yahvé, pero también es el papá de Jesús. Al que Jesús llama padre es él, no a Yahvé. Pero hoy no quedamos con Yahvé, ese Dios matador y asesino. Ahora, todo eso son conceptos que nosotros hemos dado forma acerca de esa entidad. Ahora, desde mi cosmovisión, la mía, personal, yo creo que existe un Dios. No está basado en la Biblia. La Biblia no intenta, porque yo no encuentro evidencia en la Biblia, ningún tipo de evidencia de Dios en la Biblia. Yo encuentro en la Biblia pasajes que te hablan de lo que ese Dios que ellos entienden quiere, pero no evidencias. Mas, sin embargo, mi fe no es tan grande como mi lógica. Y mi lógica me dice que la complejidad de la existencia de la vida, no del ser humano, de la vida como tal, esa complejidad de la vida, esa complejidad de la existencia de la vida y de la continuidad de la vida, esa complejidad necesita una inteligencia superior a la nuestra y con más capacidad que nosotros, porque no nos decimos nosotros a nosotros mismos. Es más, ni siquiera hemos creado nada nosotros. Todo lo que hemos creado, lo que más que hemos creado es inteligencia artificial. Es lo más. Y aún así ha sido en base a algo. Entonces, yo entiendo que debe existir algo, alguien, en un plano superior que no tenemos un contacto directo con eso, que dio el chispazo de inicio para que lo que tenemos hoy en día, que garantiza y forma la vida, no solamente en nuestro planeta, porque no creo que sea el único que tenga vida, exista. ¿Por qué? Porque mi fe no es tan grande como para creer que de nada ocurrió algo tan complicado. Para eso necesita demasiada fe, como la teoría de que un día no era nada y después de la nada comenzó a coger forma hasta que llegamos a la complejidad que tenemos hoy. Mi lógica me dice que debe existir algo. Y ese algo es lo que yo entiendo que es Dios, que quizás alguno de los antiguos tuvo alguna imaginación, idea o contacto y lo plasmó en lo que conocemos como la Biblia. Esa es mi idea de lo que sería Dios. Y está bien, y entonces ahí, no sé si tú lo notaste al principio de la definición, caemos al principio de lo que decía. Cuando tú exactamente dijiste que puede ser que más allá hay una inteligencia en otro plano, ahí entramos a lo que estaba hablando ahorita. Sí. Como tú que estás en este plano, un plano 3D, que te mueve en un plano 3D, 3 dimensiones, con las leyes de la física, cómo tú haces una declaración, una oración, emites un enunciado sobre un plano superior. ¿Cómo sabes tú eso? Porque para tú saberlo tendrías entonces que tener cierto nivel y cierto conocimiento de ese plano superior y podrías demostrarlo, pero entonces ya tú estás hablando de un plano superior. Tú no podrías, si usamos la lógica, no podrías emitir un juicio ni en contra ni a favor de eso, porque eso se cae de la mata. A mí, Por eso son palabras como debería existir. Se contradice, Debe por eso debería existir. existir, no es lo mismo Yo no que puedo existe. afirmarlo. Ahí sí entonces entramos en lo que se llama el reino de la fe y ahí yo no tengo ninguna entrada, ninguna contradicción, pero yo no puedo contradecir No la fe hay de nadie. forma La ni fe es la fe. manera. La fe es la fe. Mira, no hay forma ni manera hasta el día de la manifestación de Dios. Hasta ese día. El día de la manifestación de Y aún Dios. eso es fe de tu creencia personal, porque hay otros que no creen eso. No. Yo estoy hablando de la realidad. El día de la manifestación de Dios, dejaremos de tener fe en Dios.
hasta el día de la manifestación de Dios, ¿llegará ese día? No sabemos. Pero hasta el día de la manifestación de Dios, todo tipo de pensamiento acerca de Dios es fe. Todo, 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 todo. O sea, no hay manera, aún usando la lógica, porque aún cuando yo digo mi fe y mi lógica está basada en la misma fe de que debería existir, debe existir, o yo creo que existe. No puedo decir, mira, yo te puedo demostrar que existe. No te lo puedo No, demostrar. no. Ahí está la fe. Ahora, quizás llegue un día en el que eso, lo que sea, se manifieste abiertamente, ¿verdad? Y ya dejamos de tener fe. Ya decimos, mira, eso que está ahí es Dios. Ahora, ¿cómo sabrías tú que eso sería Dios? Pues, por ejemplo, si yo conozco, no sé, digamos un animal nuevo, yo sé ya por experiencia, porque hemos estado aquí mucho tiempo, qué son los animales. Yo entonces ya estaría a nivel de uno para decir, mira, eso es un animal, eso es otro animal, pero ¿cómo sabrías tú que si llega ese día, tú reconocerías tal cosa como Dios? ¿Por qué no reconocerlo por otro nombre? Porque, por lógica, para tú reconocerlo como Dios o trascendente, o sea, tú también tendrías que ser trascendente y eso. Y si tú eres trascendente y eso, entonces no habría cabida Yo para no hablar de eso al respecto. necesito ser Si tú ves, trascendente por o Dios ejemplo, para una reconocer algo cosa, así. claro que sí, por lógica sí. ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo tienes una visión de alguien que brilla con No, alas, no, con no, una no. corona Tampoco y esa que era se la idea. aparece y que el No, mundo lo ve, ¿qué tú crees no, que va a no. pensar el mundo y cómo sabrías tú que eso es Dios o que no es otra cosa? ¿Cómo tú podrías definirlo con una cosa? Porque tú tendrías para definirlo una amplia categoría de cosas para discriminar. No, esto no es. Sí, esto es. Sí, esto es. No, esto no es. Y eso ya merita un conocimiento previo. Y por eso no lo tenemos. Por eso digo que no tiene sentido, si no vamos por el icteísmo, hablar ni en pos ni en contra de eso que se llama Dios. Eso es algo como que no se toca, no tiene sentido. Porque Nosotros, cualquier cosa que está ajena a nuestra experiencia, por definición, no podemos hablar de eso. oye, ¿sabes? Ese concepto podría ser, pero no. Por el hecho de que yo soy hombre y reconozco a una mujer, pero Porque nunca he sido mujer, ni pienso como mujer, ni tengo ningún tipo de características como mujer, aunque la mujer también sea humana. pero son humanos, están en el mismo nivel y categoría, pero tú no eres Dios. ¿Cómo sabrías tú eso? ¿O eres Dios o qué es Dios? Y ahí vamos al mismo círculo, al mismo razonamiento circular. ¿Qué es Dios? ¿Cómo tú sabes que como mortales sabríamos? Si viene, por ejemplo, una civilización alienígena de carne y de hueso, de otro mundo, tú ya has ver la película Arrival. Supuestamente unas naves alienígenas aterrizaron en todo el globo terráqueo, pero no eran los típicos aliens que Ujú, nosotros vemos, ujú. que en la película eran una forma de vida extraña que se comunicaba por símbolos. Sí, ¿Tú viste esa sí, sí, película? sí, sí. Básicamente vemos unos seres así que no se comunican ni siquiera hablando, sino con la mente. Unos seres que pueden hacer que cosas leviten y pueden hacer que incluso muertos resuciten y que a otros muertos, otras personas le crezcan a articulaciones que ya están amputadas y Ujú. cura muchas enfermedades que hasta el día de hoy nosotros estamos, tú Ok. me entiendes, batallando con eso. Y alguien le dice que es Dios o que son dioses. ¿Cómo entonces nosotros sabíamos que realmente son dioses y si no solamente una civilización más avanzada en paralelismo como cuando Colón llegó aquí que predijo varios eclipses y los taínos estaban vueltos locos? ¿Cómo sabríamos que simplemente son seres y ya más avanzados que nosotros porque no estamos en el mismo nivel, para decirlo? Hay una, Así, por eso hay digo, una clave. estaríamos con Dios o no. Hay una clave ¿Cómo ahí. sabríamos qué es eso? Hay una clave importante. Es que estamos partiendo acerca del monoteísmo, de un Dios único, y de que Dios es una palabra que se refiere a algo específico. Dios es una característica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dios es una característica de un ser que es superior al que, por ende, se le adora o no, y desde la perspectiva del cristianismo es creador. Aún caemos, ¿cómo tú sabes que eso es Dios? ¿Por qué no llamarlo de otra forma? No, Por porque es eso el el nombre, término, esa es la por eso el, característica, es el nombre que nosotros por usamos. que ese es el término que te da, o por lo menos fomenta una ilusión de que hay una definición. No hay tal No hay definición. una definición. No hay definición, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Y caemos al mismo círculo del principio. Por lo No se mismo puede de que, saber por lo nada mismo de de eso. que nosotros nos llamamos hombres
o mujeres Humanos. o humanos. Porque fue una catalogación que nosotros Una, inventamos para escribir nuestra exacto. naturaleza, con la cual y por eso le nosotros, llamamos Dios. pero nosotros, ¿cómo sabemos de eso que tiene naturaleza? Volviendo al tema, porque nos llamamos humanos, porque humano es un término etimológico para nombrarnos a nosotros y nuestra naturaleza con la cual ya nosotros tenemos experiencia. Pero nosotros no tenemos experiencia con qué es eso es el eso trascendente. conocimiento. Si acaso, ¿cómo para nombrarlo? Ese es el conocimiento que nosotros hoy tenemos acerca de eso. Sin embargo, la primera vez que se usó la palabra humano, no creo que estuviera tan bien definida como la tenemos ahora. Simplemente se usó por características. Esto es un humano. Por características. Esas características, a medida que el conocimiento sobre nosotros mismos fue evolucionando y mejorando, ya hoy en día podemos, por ya repetición, porque la leemos por ahí, hoy en Google, decir las características de lo que es un humano. Pero en un principio, cuando la palabra humano aparece, no creo que el que la inventó tuviera todas las definiciones que tenemos hoy. Por lo tanto, hoy en día tenemos características. La ciencia de la mente, psicología, psiquiatría, esas cosas, tiene apenas como 200 años. Antes no se tenía un gran conocimiento acerca de lo que era psiquis. Ni hoy mucho, ni conciencia, ni mente. Hoy se tiene un conocimiento muy diferente a hace 200 años atrás. No eran características del humano en aquella época atrás, características que hoy entendemos y hoy conocemos. La neurociencia ha revelado características que tenemos nosotros increíbles, que no se sabían. Mas, sin embargo, cuando se definía un humano, no se le definía con esas características antes. Ahora sí, porque las conocemos. Es lo mismo que pasaría con la palabra Dios. La palabra Dios, hoy en día, solamente se conoce desde el término religioso. Desde el término religioso. Se inventó la palabra desde el término religioso. Y se le da como característica a un ser. Ahora, el día que aparezca un ser que reúna parte de las características que nosotros entendemos que debe tener eso o ese, diríamos, eso se parece a lo que nosotros creemos que es Dios. Más las otras características que pueda tener, que simplemente puede ser un ser que habita. Bueno, yo mismo lo entiendo así. Y cuando hablo, incluso en las iglesias, lo hablo así. Que a veces me satanizan porque no tienen un conocimiento como el que yo tengo o una imaginación como la mía. Bien, yo digo, Dios es, primero, extraterrestre. Porque si Él no hizo a nosotros, Él no de la tierra, Él la hizo. Segundo, lo que llamamos la morada de Dios, según la Biblia, el cielo, es un planeta donde Él habita. O sea, que Él es un ser que vive en otro planeta, al que aún no hemos llegado. Puede ser que no sé nada de lo que estoy diciendo, pero según lo que conocemos de eso o ese que es Dios, sería así. Un ser superior a nosotros, con capacidades creativas, que nos puede dar forma a nosotros, con capacidad de control del universo, que puede manejar las leyes, esas cosas, como crear las leyes físicas que mantienen la vida, y que vive en un lugar por ahí, que sería un planeta. Algún día quizás tengamos un encuentro con eso, o ese, o quizás no. Posiblemente esta conversación quede grabada para la posteridad, que exista el internet, y algún día alguien le esté viendo y ya hace rato que yo ya no exista, que yo esté muerto y que yo nunca vea nada de eso. Pero como aquí nos gusta hablar mucho, aquí estamos hablando sobre eso. El punto mío es que en algún lugar existe algo llamado Dios, o a lo que le llamamos Dios, por la complejidad de la vida. Yo lo entiendo así. Algo inteligente y con
con mucho poder. ¿Y quién creó ese algo inteligente? Ya que si seguimos tu ruta lógica, No, si algo es esa parte, esa parte es si algo es muy inteligente y muy complejo y necesita algo, un diseñador, ¿quién diseñó eso que es muchísimo más complejo que nosotros y que por necesidad, según tu ok, lógica, entonces se ok, te lo necesita voy a alguien que lo poner, hizo? te lo voy a poner de esta manera. Aún yo no sé quién es él para estar pensando en quién lo creó a él. Entonces eso Ya eso es suena muy como un complejo para mí. escapismo, eso suena como No, algo no. conveniente, un Yo soy como, o escapismo sea, yo conveniente. soy, yo soy lo superior que hay en este planeta. O sea, yo soy lo superior que hay en este planeta. Nosotros somos los seres humanos, Encima de mí no existe nada. los seres humanos. Todo lo demás está por debajo de mí. Todo. En cuestión de razonamiento, porque cualquier animal del reino, de los En otros reinos, en fuerza, sí. fuerza, en Pero estamos rapidez, hablando en esa parte en de cuestión de inteligencia. inteligencia, que sepamos Porque es lo que estamos también. hablando. No, no, que sepamos no. Si hay un animal que fuera más inteligente que nosotros, hace rato que ya nosotros no fuéramos lo que somos hoy, ni acabáramos con la naturaleza como lo hacemos hoy. Eso yo no lo Porque sé. ese animal ya hubiese hecho algo para revertir ese efecto. Como hoy en día nosotros hemos tomado conciencia de lo que muchos de los que nuestros antepasados han hecho y hemos querido revertir parte de eso. O sea, entiendo que sería así. Somos los superiores en este planeta. Por lo tanto, yo puedo pensar en lo que es superior a mí hasta que lo encuentre. Después que lo encuentre, pensar en lo que es superior a él. Conveniente, ese escapismo, esa suena más bien como un escapismo, algo conveniente para escaparte de la definición y todavía Es volvemos al que, principio, es cómo sabes que es güey, superior y por ende, si por lógica, si es algo totalmente trascendente, tú no puedes, tú que estás en este plano, que es el único que conocemos hasta ahora, emitir ningún juicio sobre eso. Siempre vamos a dar, cada vez que hablemos sobre el tema de Dios, lo trascendente, lo divino, vamos a dar vuelta en ese círculo porque se va a definir algo trascendente, entonces nosotros no somos trascendentes, somos de este plano, entonces no tiene sentido hablar de algo que es superior porque no sabemos cómo es eso y nuestras palabras y nuestro lenguaje y nuestros conceptos están limitados y supeditados a lo que es nuestro mundo y nuestro universo. No podemos ey, entonces emitir un juicio sobre algo que está recuerda, más allá porque recuerda, no sabemos, no recuerda, sabemos. recuerda que el dictadista aquí eres tú, no yo. Por lo tanto, yo no tengo ni la más mínima intención de estar averiguando qué es Dios. Yo soy de los que son creyentes. Yo creo que existe. Averiguar qué es, una vez lo pensé. Y comencé a hacer un análisis sobre eso. Y mi mente llegó a un estado de vacío donde yo dije, no me gusta lo que se siente eso. Y me devolví y me he quedado hasta ahí. Simple. ¿Por qué? Porque el estado de vacío de, más allá de algo que yo no puedo comprender, el día que yo pueda comprender a Dios, Dios dejará de ser Dios para mí. Se acabó. Entonces, yo no intento comprender a Dios. No lo hago. No lo hago. Igual como nunca, por más inteligente que sea la inteligencia artificial, me va a poder comprender a mí. La inteligencia artificial puede reunir mucha información de mí. Pero la inteligencia artificial tiene un problema. No podrá entender lo cambiante que yo soy como humano. Simple. Porque tengo inteligencia. Entonces, yo no voy a esforzarme en tratar de comprender a Dios. Y llega un punto donde digo, eso es como que ya sobrepasa a lo que yo entiendo que hasta este momento tengo capacidad. Así que me doy para atrás. Por lo tanto, prefiero usar, ¿cómo se llama? El escapismo. El escapismo y me quedo en algo que me hace sentir bien. Porque al final de cuentas, todo lo que hacemos en este mundo tiene que ver con dos cosas. Miedo y placer. ¿Y La ya? única cosa que aquí hemos estado de acuerdo y bueno, yo no tengo nada más que decir si tú te vas por el camino de la fe. Eso está perfecto y eso está bien. Pero cada vez, según si nos vamos por el icteísmo, cada vez que tú haces un enunciado, una declaración sobre algo objetivo y la realidad, necesita por lo menos ser verificable y no verificable. Esa es la tesis que dice el Ya. icteísmo. Ok. Más nada. Hey, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tienes una definición de Dios que vaya un poquito más allá de lo que ha pasado en tu vida? Como lo mejor que me ha pasado. A mí también es lo mejor que me ha pasado. Pero como quiera, me refiero a algo un poquito más profundo. Tranquilo, tranquila. No te vayas a desvanar los sesos. Es una pregunta retórica. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que Steven nos ha contado? ¿Les ha hecho a ustedes reflexionar, pensar y tratar de preguntarse o volver a preguntarse qué es Dios?
Y la pregunta que mucha gente se hace, ¿quién es la mamá de Dios? Y no hablo de la Virgen María. Steven, gracias. Un placer y muchas gracias Realmente por tenerme nos aquí. has hecho pensar un poco y es muy interesante tu planteamiento, pero nos quedamos en la fe. A ustedes gracias por haber estado ahí. Recuerden seguirnos, dejarnos sus comentarios. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Como quiera, suscríbase, que tenemos aquí contenido muy interesante. Bendiciones. Bye.